Ah, los años 80. Una época de libertad recién descubierta, cabello voluminoso, programas de televisión inolvidables y hábitos que hoy, honestamente, serían impensables. Prepárate para un viaje lleno de recuerdos, excesos y esas pequeñas locuras que solo conoce quien lo ha vivido. Hoy vamos a recordar 10 cosas de los años 80 que hoy serían totalmente inaceptables, o al menos muy improbables. ¿Recuerdas todo esto? O mejor aún, ¿te ha pasado esto también? Comenta abajo. Si viviste tu infancia en los años 80, sabes exactamente de qué hablo. Era salir del colegio, tirar la mochila en un rincón y correr hacia la calle. Sin planes, sin supervisión, sin teléfono móvil. Solo la calle, amigos y una imaginación infinita. Las calles se convirtieron en estadios de fútbol con porterías de piedra. Las plazas se transformaron en pistas de canicas y cada esquina escondía un nuevo juego de escondite o pilla-pilla. La única regla: regresando a casa cuando se encendieron las luces de la calle. Esta fue la señal universal de que el día había terminado. En aquella época, los padres confiaban en el sentido común de sus hijos y también en la mirada atenta del vecindario. Todos conocían a todos. Las madres gritaron desde la ventana, y solo bastó un «a cenar» para que todo el grupo saliera corriendo. No había GPS, no había aplicación de ubicación, no había grupo de WhatsApp para saber dónde estaba tu hijo. Pero hubo algo que hoy parece casi olvidado: la confianza, la libertad y una infancia transcurrida al aire libre. Y lo más curioso, era común. Nadie pensó que fuera irresponsable. Era simplemente, así eran las cosas. Hoy en día, solo pensar en dejar a un niño de 8 años solo en la calle hace que muchos padres entren en pánico. Pero en aquel momento era el camino natural hacia la independencia. Estas tardes sin reloj nos enseñaron a resolver problemas, a hacer acuerdos, a gestionar frustraciones, a crear reglas y a romperlas. Todo allí, entre amigos y aceras. ¿Y tú también tenías las rodillas raspadas, las zapatillas sucias y un corazón lleno de historias que contar? ¿Cuál fue tu juego callejero favorito? Y cuando los padres les pedían que fueran a la tienda de la esquina o al famoso colmado con una moneda en la mano y regresaran a casa con una botella de vidrio de refresco frío, a veces incluso tomándolo en el camino. Estas botellas no eran desechables, eran retornables, resistentes, pesados y tenían historia. Cada uno ya había pasado por decenas, quizá cientos de manos. La idea era sencilla. Lo comprabas, lo consumías y luego devolvías el barril. A cambio, obtendría un pequeño descuento o lo cambiaría por uno completo. Era una economía circular, incluso antes de que existiera ese término, y a nadie le pareció extraño beber directamente de la botella. Si alguien abría una botella entre amigos, esta simplemente pasaba de mano en mano. Un sorbo para ti, otro para tu compañero, y el juego continúa. El vaso, además de mantener la bebida más fresca, también tenía un encanto especial. Era común ver estas botellas apiladas en cajas rojas de Coca-Cola, que regresaban al fabricante para ser lavadas y reutilizadas. Un sistema práctico, sostenible y, lo más increíble, totalmente integrado en la vida cotidiana. Hoy en día, con tantas regulaciones sanitarias y una cultura del usar y tirar, pensar en compartir una botella o reutilizarla puede parecer extraño, pero en aquel entonces fue una señal de convivencia, de confianza y de mucho menos desperdicio. ¿Qué sabor te hizo correr al bar del barrio? ¿Fanta limón, Cas naranja o esa legendaria Mirinda? Si hay algo que define bien los años 80 es la forma en que se retrataron los cigarrillos en los medios, con glamour, aventura y una generosa dosis de rebeldía. Anuncios de televisión en horario de máxima audiencia, jingles pegadizos en la radio, páginas completas en las revistas más populares e incluso grandes eventos deportivos adornados con marcas de tabaco. O los grandes carteles que mostraban vaqueros solitarios, hombres intrépidos, iconos de la masculinidad con un cigarrillo en la comisura de la boca. Fumar era signo de estilo, independencia e incluso éxito. Y no solo a los adultos. El problema es que todo esto también afectó a los jóvenes. Era casi inevitable que los adolescentes asociaran el fumar con un rito de iniciación.
En los bares era habitual ver ceniceros en cada mesa. En los aeropuertos, la gente fumaba en las salas de espera. Fue cultural, era todos los días. Pero la marea empezó a cambiar. Con el avance de la ciencia y la evidencia irrefutable de los efectos nocivos del tabaco, llegó la reacción. Publicidad prohibida, patrocinios cancelados, envases con advertencias alarmantes y campañas de concienciación pública. Hoy en día, sería impensable ver un anuncio de cigarrillos entre dibujos animados o un piloto de MotoGP con el logo de una tabacalera en su mono. Y gracias a Dios. ¿Cómo ves hoy ese mundo donde fumar era casi sinónimo de ser adulto? Antes de Netflix, HBO Max y cualquier botón de continuar viendo, había un lugar mágico en el barrio que era casi un templo del entretenimiento. El videoclub. Alquilar una película era todo un acontecimiento, un plan de fin de semana, una misión familiar. Y detrás de ese simple gesto había un ritual que hoy incluso suena divertido: rebobinar la cinta antes de devolverla. Para los que vivieron esa época, ya lo saben. Ibas al estante del videoclub, elegías una cinta VHS, a veces con la carátula desgastada. Era más que una regla informal. En algunas compañías de alquiler, no rebobinar podría resultar en una advertencia o una multa simbólica, pero lo más curioso era el código de respeto que había detrás. Rebobinas porque el siguiente merece empezar desde el principio, sin esperar, y eso decía mucho de cómo consumíamos en aquella época, con calma, con respeto al tiempo de los demás. Hoy en día, la idea de rebobinar está tan lejana que se ha convertido en una broma. Las películas comienzan justo donde las dejaste y todo está a solo un clic de distancia. Cómodo, sí, pero ¿ha perdido algo de su magia? Antes de Spotify, las listas de reproducción ya preparadas y la música a pedido, había un ritual sagrado que requería paciencia, dedicación y un timing casi quirúrgico. Grabar tus canciones favoritas directamente de la radio. La escena era clásica. Tú con una cinta de casete en blanco en la grabadora, tu dedo listo en el botón REC, esperando ansiosamente que esa canción que amabas comience a sonar en la radio. Y cuando finalmente llegó, allí estaba el locutor emocionado, hablando sin parar durante la presentación. Y ahora, lo último de Mecano, súbelo. Y ahí empezó la canción. Pero aún así, lo grabaste. Volvería, lo escucharía 1000 veces. Memorizaría cada detalle, incluso la parte donde el presentador decía la hora en medio de la canción. Estos mixtapes eran verdaderos álbumes personalizados, hechos con esfuerzo y amor. Cada selección tenía un nombre escrito con bolígrafo, tapas ilustradas a mano y un orden de canciones cuidadosamente pensado. Era su banda sonora. Y también fue un regalo. ¿Cuántas personas no han grabado cintas para alguien especial? Era una forma de decir pensé en ti sin tener que escribir una carta. Lo único que había que hacer era entregar una cinta con Camilo Sesto, Alaska y Dinarama u Hombres G. ¿Y cuándo conseguisteis hacer la grabación bien sin el locutor? Ah, esa fue una victoria personal. Hoy en día, con cualquier canción, disponible en segundos, parece extraño siquiera pensar en este esfuerzo. Pero quizá por eso esas cintas eran tan valiosas. Estás ahí viendo tu dibujo animado favorito después de la escuela y de repente, Brandy Soberano. Esto es cosa de hombres. Sí, en los años 80 esto era absolutamente normal. Era la época en que los anuncios de alcohol se mostraban en la televisión a cualquier hora, incluso durante el horario infantil. Coñac, ron, vino. Cada uno con su jingle pegadizo, sus eslóganes impactantes y esa estética casi cinematográfica que hacía que tomar una copa en el almuerzo pareciera ser sinónimo de elegancia y tradición familiar. El vino en el almuerzo era rutina. El coñac para ayudar a la digestión era un consejo de las abuelas y nadie veía problema en asociar todo esto con la idea de tradición, masculinidad y alegría. Hoy en día, con regulaciones estrictas sobre la publicidad del alcohol y un mayor enfoque en la protección de los niños, todo esto sería impensable. Programa de bebidas comerciales en medio de la tarde, de ninguna manera. Y gracias a Dios. Meter a un niño en el coche es casi una operación militar. Silla infantil, cinturón de seguridad de 5 puntos, altura correcta, manual de instrucciones, pero en los años 80, la realidad era diferente. Muchos coches ni siquiera tenían cinturones de seguridad en el asiento trasero, y aun cuando lo hicieron, casi nadie los usó.
Los niños eran libres, saltaban de un lado a otro, peleándose por quien se sentaba en la ventana o en el asiento del medio, que era el lugar más codiciado para verlo todo. ¿Quién no se ha tumbado alguna vez en el asiento trasero y ha dormido durante todo el viaje, arrullado por el sonido del motor y el sol pegando en la cara? ¿O fue arrojado a un lado a cada paso, como si fuera parte del equipaje? Y hay más. Era común ir en el regazo de la abuela, o incluso de pie entre los asientos delanteros, con la cabeza entre los padres, dando consejos durante el camino. Hoy en día, esto se consideraría un escándalo, pero en aquel entonces era simplemente la forma familiar de viajar. ¿Seguridad? Quizás no. ¿Recuerdos? Montón de... Con el tiempo, por supuesto, llegaron leyes, advertencias, cinturones de seguridad obligatorios y conciencia de lo que podía salir mal. Y me alegro de que hayas venido, pero cualquiera que haya experimentado esa libertad lo sabe. El asiento trasero de los años 80 era más que un simple asiento. Era un parque de diversiones en movimiento. Los padres se sentaban en el coche con un mapa doblado sobre las rodillas, intentando descifrar líneas, acrónimos, curvas y nombres de ciudades en letras diminutas. Fue pura aventura. Perderse fue parte del viaje. Y la más bella, a veces, al perderte, descubres un lugar nuevo, un paisaje inesperado o una historia que contar. Hoy en día, con tanta tecnología, llegamos más rápido, pero ¿experimentamos la misma intensidad en el camino? Los años 80 fueron una época de libertad, riesgos ingenuos y mucha creatividad para vivir, incluso sin la seguridad, los recursos y la practicidad que tenemos hoy. Muchas cosas de esta lista serían impensables ahora, pero fueron precisamente estas experiencias las que formaron una generación llena de historias que contar. Y allí, ¿cuál de estas 10 cosas experimentaste intensamente? ¿Cuál te parece más absurdo hoy? ¿Y qué extrañas de aquella época? Deja tu respuesta en los comentarios, compártela con alguien que entienda cada referencia y no lo olvides. Recordar no es vivir en el pasado, es mantener vivo el recuerdo de quienes fuimos. Hasta el próximo viaje en el tiempo.